quien la va a presentar Paloma Muñoz Báez, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. El título de la comunicación es Resistencia transmitida en nuevos diagnósticos de VIH en España, evidencias de 17 años de monitorización en CORIS 2007-2024. Cuando quiera. Buenos días. Pues soy investigadora predoctoral en el Servicio de Microbiología Clínica y Parasitología del Hospital Clínico San Cecilio. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer al Comité Científico de GESIDA por seleccionar este trabajo como comunicación oral. Como pequeña introducción, me gustaría recalcar que nosotros colaboramos con CORIS, que este proyecto está en desarrollo desde el año 2007 con actualizaciones anuales y que nos incluimos en el paquete de resistencia y subtipos. Sirve un poco como de vigilancia epidemiológica nacional en cuanto a la transmisión de resistencia a antirretrovirales en nuestro país y tiene continuidad en diferentes proyectos FIS. Además, hay un PEFIS asociado, que soy yo, y hemos colaborado también con la coordinación de la red europea MedIRES. Los objetivos principales de este estudio son presentar la actualización en el año 2024 de las mutaciones de resistencia transmitidas en España, así como los resultados sobre las resistencias transmitidas clínicamente relevantes a los tratamientos antirretrovirales de primera línea en nuestro país. Por otro lado, actualizar cuál es la prevalencia del subtipo A6 y la RAMS arrilpivirina. Y, por último, conocer los datos de la prevalencia de la mutación M184V y saber si estas personas habían hecho o tomado PrEP en este contexto. El flujo de trabajo que hemos llevado a cabo es el que muestro a continuación. En un primer lugar, los centros participantes CORIS nos envían las secuencias FASTA y una vez que las recibimos realizamos un control cualitativo de las mismas. Posteriormente, investigamos cuáles son las mutaciones asociadas a TDR y evaluamos las resistencias clínicamente relevantes. Esto lo realizamos mediante la web de la Universidad de Stanford, que tiene una herramienta que es el CPR, que nos permite incluir en ella las secuencias FASTA. Cuando la subes te da te devuelve un resumen inicial de cuáles son las secuencias, cuántas secuencias has subido y cuáles has filtrado según la calidad de la secuenciación de cada una y un pequeño resumen también de cuáles son las SDRM. Pero también te puedes descargar un archivo en formato Excel que es un report detallado de estas secuencias. En este report podemos ver cuáles son las regiones que tenemos disponibles de cada una de las secuencias para realizar el análisis y cuáles son las mutaciones que tiene cada una de ellas. Por un lado, te devuelve la lista de mutaciones completa de cada una de las regiones y, por otro lado, la SDRM para la proteasa de la RT según la lista de Bennett del 2009 y para la integrasa según el IAS del año 2019. En cuanto a los resultados de la resistencia en el año 2024, comentar primero que hemos realizado el análisis a 624 secuencias, 617 de la RT, 612 de la proteasa y 456 de la integrasa. Han participado un total de 29 centros a nivel nacional y hemos encontrado 107 SDRM. En cuanto a la prevalencia de esta resistencia de vigilancia, fue de un 17,2%, que, como he resaltado en negrita en el cuadro, todas prácticamente están asociadas a los no análogos nucleósidos, seguidas de los análogos nucleósidos y de los inhibidores de la proteasa. Destacar que no ha habido durante el 2024 ninguna resistencia transmitida para los inhibidores de la integrasa de segunda generación, que es bastante importante. En las tablas de la derecha lo que muestro son todas las mutaciones transmitidas y en negrita cuáles son las más prevalentes dentro de cada familia antirretroviral. Para los análogos nucleósidos la mutación más prevalente fue la M184V y además de aquí me gustaría destacar que solo ha habido 6 personas que han presentado más de una SDRM. En cuanto a los no análogos nucleósidos, la mutación más prevalente fue la K103N
Y de aquí me gustaría destacar también que hay una limitación en cuanto al estudio de la mutación E138A, que es tan relevante para la resistencia a rilpivirina, de la cual hablaré más adelante. Y de los inhibidores de la proteasa, la mutación más prevalente fue la M46I. En cuanto a las mutaciones transmitidas clínicamente relevantes, la prevalencia fue del 11,6%, de nuevo casi toda debida a los no análogos a nucleósidos y en una prevalencia muy baja los análogos a nucleósidos. Aquí no encontramos ninguna resistencia asociada a los inhibidores de la proteasa ni a los inhibidores de la integrasa de segunda generación, y además destacar que el tenofovir no presentó ninguna resistencia completa durante este año. Aquí os muestro cuál es el porcentaje de resistencias primarias antirretrovirales de primera línea a lo largo de los años de este estudio, de 2007 hasta la actualidad. Como muestro en la línea roja, vemos cómo desciende durante todos los años y justo en el 2014, no sé si hay puntero, se ve, no se ve, en la línea gris vemos cómo a partir de 2014 hay una disminución también de las resistencias transmitidas para los no análogos a nucleósidos debido a la retirada de los tratamientos de primera línea de esta familia de fármacos. Como he comentado, también hemos estudiado las RAMs a rilpivirina de acuerdo con la recomendación de la IAS estadounidense de monitorizar cuáles son las resistencias asociadas a este fármaco por el tratamiento long acting. Este año hemos encontrado un total de 66 mutaciones asociadas a rilpivirina, que suponen un 10,58% del total de secuencias analizadas, y la mutación más prevalente es la E138A, que concuerda con la literatura. Por otro lado, también realizamos un análisis de distribución de subtipos y, como viene siendo habitual, el subtipo B fue el más frecuente en España durante el año 2024, seguido del CRF02AG y de los subtipos A. Además, la nueva actualización del algoritmo de Stanford incluye una clasificación de los subtipos A en A1, A3 y A6, y nosotros, para corroborar que esta clasificación la hace de manera correcta, realizamos un análisis filogenético clásico mediante MEGA, utilizando el método Maximum Likelihood y el modelo TN93. Y nuestros resultados concuerdan con los de Stanford. Por último, en cuanto a la mutación M184V, me gustaría dejar claro que ya existe una cohorte en España de usuarios PrEP y que en nuestro estudio solo queremos analizar cuál es la realidad entre la mutación M184V y las personas naive. Este año 2024 ha habido una prevalencia de esta mutación de 1,46% y desde el año 2023 hacemos un pequeño análisis demográfico, ya que CORIS no incluye esta variable todavía. Y nosotros nos ponemos en contacto con los centros a los que pertenecen las personas que portan esta mutación, y los datos pues son los que muestro en la tabla. En el año 2023, 6 de las 8 personas habían tomado PrEP. Este año 2024, solo 2 de 9. Y para ambos años, todos eran hombres cis, de origen latinoamericano, HSH, y en el año 2023, además, hubo 4 personas que habían debutado con otras ITS en el momento del diagnóstico del VIH. Como conclusión, se confirma la mayor prevalencia de las resistencias transmitidas para los no análogos nucleósidos, y nosotros hemos observado que este incremento se ha asociado al incremento de la mutación K103N. Las resistencias transmitidas para los inhibidores de la proteasa y la miudina en tricitabina siguen a niveles muy bajos, y en 2024 ninguna persona había presentado resistencias transmitidas a los inhibidores de la integrasa de segunda generación. Y por último, me gustaría destacar que nuestros resultados reflejan la situación epidemiológica de TDR y los niveles de resistencia primaria a fármacos de primera línea en España.
Me gustaría agradecer a todos los centros participantes CORI, a la coordinación, el equipo coordinador de CORI y a todos vosotros por su atención. Muchas gracias. Juan. Me parece que no va. ¿No? Ahora. Sí, buen día. Felicidades por la presentación. Mi pregunta es respecto a la última diapositiva, que decías que respecto al 2023 había solamente dos personas que eran usuarios de PrEP, de 9 personas en las que habían detectado la M184V. Quería preguntarte cuál era la fuente de esto, si era porque es probable, hay mucha gente que sabemos que está tomando PrEP de forma no reportada y si mostrabas la curva se veía un trend hacia un aumento al 1,5%. Y tal vez no esté totalmente reflejado el uso real de PrEP en el impacto de esta mutación. Quería ver si tenías alguna información al respecto. No tengo más información, pero como he dicho, el origen es latinoamericano. Quizás son personas que venían de otros países y en sus países sí habían tomado PrEP, pero aquí no estaba reflejado en su historia clínica, entonces no tengo el dato real como tal de eso. Sí, totalmente de acuerdo con Juan. En el hospital también encontramos 184 valina en gente que niega PrEP, pero cuando llega el resultado reinterrogas dirigidamente y reconocen que no la tienen prescrita, pero comparten con alguien. Yo te quería preguntar, estos 9 casos de 184 valina, ¿qué patrón mutacional tenían asociado? ¿Tenían no análogos, la 103? ¿Qué tenían? Pues creo que Federico puede contestarte mejor esa pregunta que yo. Me uno a la discusión, si me permitís. A ver, son solo 184V. Nosotros, como ha dicho Paloma, en CORIS la recogida de PrEP no es algo homogéneo. Hemos intentado hablar con INMA para ver si podíamos tener estos datos y al final hemos preferido no entrar en el dato de PrEP sí, PrEP no. Lo que sí hacemos es que cuando tú tienes un paciente con 184V y tú estás participando en este estudio, te llamamos y te decimos que hagas lo que tú has dicho, que es que interrogues y que mires bien en la historia si este paciente puede o no haber usado previamente PrEP. Y lo que nosotros presentamos aquí son los datos de esos 9 pacientes, ¿eh? Aquí está Félix, aquí estáis todos. Sabéis perfectamente que cualquier paciente naïf o que habéis reportado como naïf a CORIS en el que dais una mutación de resistencia y entra en este estudio, automáticamente os llamamos y os decimos, por favor, de verdad, decidnos que estos pacientes son naïf, no solo con la 184, con cualquier mutación, ¿vale? Y ahora, como con la importancia que tiene la PrEP sobre la prevalencia de 184, incorporamos también esta pregunta, ¿eh? ¿Vale? Buenos días. Soy Lucio García Fraile, soy compañero del Hospital de la Princesa, hago clínica. Enhorabuena por los resultados. Quería preguntaros, algunos de los centros clínicos estamos cambiando la forma de llevar a cabo la secuenciación de las cepas, incorporando técnicas de secuenciación masiva, NGS, que ya está comercializada, y estamos muchas veces teniendo problemas porque vemos muchas más cosas de las que veíamos antes con Sanger. ¿Estáis teniendo vosotros problemas cuando os mandamos las secuencias para que no se altere la forma en la que se mide esto y no parezca que ahora vemos más? Esa es una pregunta. La segunda sería si linealmente existe una modificación en lo que antes te interpretaban que eran mutaciones de resistencia, sobre todo a los no análogos, que ahora mismo si reinterpretas las secuencias del 2007, 2010, ya no son mutaciones asociadas a resistencia. No sé si esto temporalmente también lo habéis podido reevaluar. Gracias. Gracias. Federico. Mira, lo primero que has preguntado es lo de la NGS. Nosotros, para tener homogeneidad y poder comparar estos datos con cualquier dato de otro país que es relevante e interesante, lo que hacemos es que convertimos todo lo que nos dan en NGS y además ya generalmente nos lo dan ya convertido a una secuencia consenso al 15%, que es como si fuera una secuencia de sangre. O sea que para todo lo que veis aquí, el punto de corte es 15%, 20%. Es verdad que hemos hecho algún estudio de algunos centros en los que se ha incorporado ya NGS, aparte de esto, para mirar todo lo que tú estabas preguntando y, por ejemplo, el año pasado contamos aquí el problema de todas las mutaciones de ApoB y de los puntos de corte que detectábamos precisamente usando NGS. Pero para esto es como si fuera Sanger-like. Nuestro NGS lo convertimos a Sanger-like.
Y con respecto a si hemos reanalizado para reevaluar y recomponer esa figura con lo que ya no importa de los no análogos, no lo hemos hecho. Es una gran sugerencia y yo creo que es algo que nos tenemos que plantear para poderlo mostrar y ver si hay diferencias o no, que seguramente las habrá. Así que gracias. Paloma, una última pregunta. Mira, a lo mejor es que yo no me he enterado bien. ¿La 184V, la tasa de resistencia es de un 5%? No. No. ¿De cuánto? Del 1. De un 1%. Ay, vale, es que lo había entendido así, digo, se ha incrementado mucho porque los últimos datos estaban por debajo del 1%, digo, bueno, entonces la estrategia de Tiantris con dolutegravir, amibudina, aunque hay trabajos que dicen que no afecta, pues entonces ya está, me lo ha aclarado. Bueno, pues seguimos con la siguiente.